Señor, te damos muchas gracias por la Escritura, porque es viva y es eficaz. Señor, gracias porque nos vas a hablar esta mañana. Pedimos que tu bendición se extienda a cada hogar aquí representado y en el nombre de Cristo, esta palabra la podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Yo creo que todos aquí nos une el deseo de ver a nuestros hijos salir adelante, ser bendecidos, que nuestros hijos estén preparados para la vida. Y créeme lo que es un deseo en el corazón de todo padre de familia esto. Nos esforzaremos por verlo, proveeremos para sus necesidades e incluso muchos se esfuerzan por dejarles algún bien material a sus hijos. Y no está mal, pero créeme lo que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es que amen al Señor con todo su corazón, para que les vaya bien en la vida. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 8, capítulo 8, verso 12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esta es una oración que hacemos todos los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos. Señor, que mis hijos te amen. Ahora, esta plática es para toda la familia. Si tú no tienes hijos, bueno, los tendrás. Y este es el momento para ser enseñado en la difícil tarea, pero preciosa tarea de ser padres. Bueno, si tú tienes hijos, la dicha es muy buena como para quedarnos sin conocimiento. Hay que aprender a ser padres a la luz de la palabra de Dios. Y también, si tus hijos son mayores, no te puedes sentir condenado por los problemas que puedas estar pasando con ellos. Los hijos siempre van a agradecer cuando haya un borrón y una cuenta nueva en cuanto a nuestra relación con ellos. Los hijos siempre van a agradecer eso, no importa la edad que tengan, siempre a través del perdón y el pedir y el perdonar, siempre los hijos van a agradecer esa reconciliación. Los hijos son herencia del Señor y es una bendición que Dios los haya puesto en nuestras vidas. Salmo 112, verso 1 al 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Muchas veces se nos olvida que nuestra decisión por seguir a Cristo repercute en nuestras generaciones. Es decir, nuestras generaciones son bendecidas por nuestra búsqueda de Dios. Ahora, claro que nuestros hijos van a tomar su decisión por Cristo en su momento, los que son pequeños. Claro que nuestros hijos tendrán que decidir el camino de la salvación, pero escucha con atención. Dios nos hace partícipes de los propósitos que Dios tiene para ellos. Es decir, nos toma como padres y nos hace partícipes en la manera en que Él se va a revelar, se va a mostrar a sus vidas. Dice también Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces esto quiere decir que los padres estamos muy incluidos en los planes de Dios para nuestros hijos.
para enseñar a nuestros hijos el camino que lleva a la bendición, la palabra de Dios debe estar primero en nuestros corazones. No podemos enseñar algo que nosotros no conocemos y que no vivimos. Recordemos que somos llamados a enseñar por la instrucción, pero también por el ejemplo. Y como padres, tú y yo compartimos la paternidad de Dios. Esto es una gran verdad. En Génesis 1:26, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces quiere decir que parte de la imagen de Dios en el hombre se revela en el hecho de que compartimos su paternidad. Dios nos ha dado el don de ser padres. Entonces ni las características masculinas ni las femeninas pueden reflejar adecuadamente los muchos atributos de Dios. Algunas de sus cualidades se reflejan mejor en el hombre y otras en la mujer. Entonces, tanto como padres y madres compartimos este don de la paternidad y somos llamados a reflejar a Dios en nuestros hogares. Entonces, así que el padre y la madre comparten la responsabilidad de mostrar el carácter de Dios a los hijos. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que podemos reflejar a nuestros hijos de Dios? ¿Cuáles son? Bueno, pues proveer amor, sustento, protección, seguridad y el conocimiento de la palabra de Dios. El propósito de la paternidad siempre ha sido, según la palabra de Dios, proveer un modelo visible del Padre Celestial. Todavía recuerdo cuando mi hija de en medio, Laila, en una noche de truenos donde estaba tronando el cielo, ella de repente comenzó a llamarme desde su cuarto: papá, tengo miedo. Yo estaba muy cansado, te soy honesto. Era de madrugada. Yo le decía: hija, ahí está Jesús. Y ella me contestó: sí, papá, pero necesito abrazar a alguien que tenga cuerpo. Entonces quiere decir que nosotros somos llamados a reflejar a Dios en nuestros hogares. Dios planeó la familia para enseñarnos de una forma tangible acerca del mismo. Nuestros hijos necesitan tener una experiencia con padres de carne y hueso para comprender la verdad espiritual de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ama. El psicólogo cristiano Richard Strauss lo explica de esta manera: la paternidad de Dios y nuestra paternidad son bastante semejantes. Por lo menos debería de serlo. La imagen que uno se hace de Dios es muchas veces configurada a la imagen de nuestros propios padres, especialmente del Padre. Entonces, si los padres fueron felices, si amaban, si aceptaban y perdonaban, uno encuentra más fácil experimentar una relación satisfactoria y positiva con Dios. Pero si los padres eran fríos e indiferentes, el hijo puede sentir a Dios como remoto, como lejano, y como si Dios no se interesara en él personalmente. Si los padres se enojaban fácilmente, eran hostiles y rechazaban a menudo a sus hijos, creen que Dios no los va a aceptar. Entonces, si los padres eran difíciles de complacer, tienen en general una idea de que Dios no está muy satisfecho con él tampoco. Esto es lo que escribió este psicólogo cristiano. Entonces, qué reto y qué incentivo en esto, en que los padres crezcamos, tanto padre y madre, en reflejar el carácter de Dios a nuestra familia. Entonces, el hecho de que seamos muy espirituales no significa que seremos de una buena influencia. Porque si soy espiritual, pero mi comportamiento como esposo o como esposa no es positivo, o como padre no es positivo, estaré proyectando una imagen distorsionada de la verdadera espiritualidad. Entonces nos ven adorando, nos ven leyendo la Biblia intensamente, nos oyen hablando de Dios con denuedo, pero como padres somos un fracaso. Entonces los padres somos responsables de la imagen
que los hijos desarrollen de Dios en nuestros hogares. Este es un mensaje para la familia esta mañana. Es un mensaje de retar nuestras vidas a la luz de la palabra y de valorar lo más importante, la familia. En estos tiempos Dios nos ha enseñado que hay muchas cosas que nos roban la atención, que son superficiales y son pasajeras, pero la familia es lo más importante. Entonces lo que observen nuestros hijos, sea bueno o sea malo, es nuestra responsabilidad. Por más que nosotros le enseñemos la palabra, ellos terminarán haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Ellos no entenderán la doctrina de Cristo, ni la creerán tal como está escrita, hasta que vean los frutos de Jesús en nosotros. Estos frutos demostrarán la verdad que pretendemos enseñarles. Entonces, recordemos que Dios tomó su gloria y la bajó al plano terrenal y se desarrolló en la vida cotidiana de un hombre. A través de esa vida terrenal y cotidiana, Dios nos mostró grandes tesoros de la sabiduría del reino de Dios. Y esta vida fue la de Jesús. Toda su gloria la plasmó en Jesús, un hombre común, un hombre como tú y como yo, Dios hecho carne. Entonces la vida sencilla y humana de Jesús, su comportamiento y el carácter expuesto del Hijo de Dios, fue lo que nos hizo decir: Dios, qué admirable eres, yo quiero servirte. Entonces este mismo principio Dios quiere usar con nuestros hijos. Quiere que nuestros hijos vean deseable el evangelio. Quiere que nuestros hijos vean algo que ellos anhelen. ¿Por qué? Porque ven los frutos en nuestra vida. Entonces el evangelio, estar llenos de Dios, la verdadera espiritualidad es dar frutos primeramente en los que nos rodean, frutos de verdad, frutos espirituales, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles cualidades de Dios podemos imitar y transmitir a nuestros hijos? Bueno, yo quiero hablarte que Dios ama incondicionalmente a sus hijos, Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Juan 31, verso 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios, desde que creó al hombre, ha estado lidiando con su rebelión. Y Dios ha amado al hombre incondicionalmente. Tanto es el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz por nosotros para que no nos perdiéramos. Entonces quiere decir que nosotros somos llamados a amar a nuestros hijos incondicionalmente. Nuestros hijos se van a equivocar, sean pequeños o sean grandes. Pero el amor que tú y yo podemos desarrollar por nuestros hijos, créeme, lo que va a sacudir sus corazones. Si tú has recibido el amor incondicional de Dios, tú y yo podemos demostrar ese amor a nuestros hijos. Sean buenos, se equivoquen o no se equivoquen, caigan o no caigan, llenen nuestras expectativas o no las llenen. Somos llamados a reflejar el amor incondicional de Dios por nosotros. También algo del carácter de Dios es que Él disciplina a sus hijos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. También primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, qué interesante y qué verdad que la disciplina es una prueba de amor. Los padres somos llamados a respetar la ley de la siembra y la cosecha. Y si nosotros no dejamos que nuestros hijos cosechen la mala semilla que han sembrado con su conducta, con su comportamiento, no estaremos demostrando un amor real como el de Dios. Dios es un buen padre y permite que cosechemos lo que sembremos. Entonces tú y yo somos llamados a mantener un amor incondicional por nuestros hijos y a respetar la ley que Dios ha establecido. Lo que sembramos, cosechamos.
También Dios da dirección a sus hijos, es parte del carácter de Dios. Salmo 23, verso 3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces Dios no deja a la deriva a sus hijos, Él siempre los guía, Él siempre los enseña, Él los está dirigiendo. Tú y yo somos guías para nuestros hijos. Tú y yo somos ese palito que se ata en el árbol que está creciendo para que ese árbol crezca derecho. Igualmente la guía de los padres seguirá aunque los hijos crezcan, con el ejemplo y con la instrucción, siendo intencionales en proveer tiempos de calidad para que el hijo recuerde las enseñanzas que un día tocaron su corazón en su niñez o en su juventud. Entonces vamos a madurar, padres de familia, con la ayuda de Dios. Él nos puede dar la habilidad y la gracia para darles esta herencia a nuestros hijos. Vamos a hacerlo. Ahora, ¿por qué hablo de madurar? ¿Qué es madurez? Bueno, madurez es cuando uno se da cuenta que cometió un error. Debe admitirlo francamente y pedir perdón al hijo sin temor que esto pudiera socavar su autoridad como padre. Madurez es reconocer nuestros errores como padres. Es señal de madurez y no de debilidad cuando uno reconoce sus errores y pide perdón. Es señal de madurez, es señal de que Cristo está tratando en tu vida. Dios honra el arrepentimiento honrado y abierto en los hijos o en los padres. El temor de perder la dignidad y autoridad ante tus hijos por el hecho de confesar una falta es una mentira del diablo. Madurez es pedir perdón y perdonar. Entonces vamos a preparar a nuestros hijos para obedecer a Dios. Que esta herencia espiritual que estamos formando para ellos sea la que los prepare para obedecer a Dios. ¿Cómo? Respetando la autoridad. Al someterse a la voluntad de los padres, escucha, los hijos aprenden a someterse a una voluntad más alta que la de ellos. Y esta es la autoridad de Dios. Entonces la sumisión a los padres es una escuela para la obediencia independiente y directa a Dios, que los hijos tendrán que manifestar cuando ya no vivan bajo la autoridad de sus padres. Entonces es nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos en la obediencia a nuestra autoridad, porque eso los prepara para obedecer a Dios en su edad madura. Entonces, cada uno de nosotros tiene la tendencia de rebelarse contra la autoridad. Esto es algo que todo ser humano batalla, y la autoridad que sea. Entonces, si esta tendencia no se quebranta en la infancia, el niño llegará a ser un adulto conflictivo, provocando problemas con todos los que le rodean, y en casos extremos la persona llega a ser hasta un criminal, desechando toda autoridad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, 20 y 23. Acompáñame por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. También el Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice Proverbios 22:6. Entonces, lo que vivimos habla mucho más fuerte que lo que decimos. ¿Has escuchado esta expresión? Perdón, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te estoy enseñando. Inclusive hace algunos años había un comercial de un padre de familia que estaba diciéndole a sus hijos que no tomaran alcohol, pero él traía una botella de alcohol en su mano. Entonces el padre le decía, ¿de quién aprendiste esto? Y el niño le contestaba, de ti. Era un comercial de hace algunos años. ¿Por qué? Porque es más importante lo que vivimos que lo que estamos enseñando. Entonces, si tú no vives lo que enseñas, estás en graves problemas.
Algo que también debe de pasar a la siguiente generación es la disciplina y la amonestación. Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en las palabras disciplina y amonestación encontramos el concepto de enseñar y adiestrar. Entonces, disciplina no es solamente castigo, es adiestración, es enseñanza. Entonces, la palabra disciplina viene de la raíz que significa discipular, el comienzo de una instrucción. Entonces, es injusto castigar al niño por algo que hace mal si no lo hemos instruido antes. Entonces, hay una gran importancia en la relación entre instrucción y educación. Valores que debemos de transmitir a nuestros hijos. Número 1, el respeto. Tenemos que transmitir el respeto. Dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 23, verso 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre se envejece, no la menosprecies. Entonces, si queremos que nuestros hijos nos respeten, tanto ahora como en nuestra vejez, hay que enseñarles también el respeto a nuestra persona. Entonces, la madre es la persona clave para inculcar respeto hacia el padre de los hijos. Entonces, aunque el padre haya sido ausente o tenga sus errores y haya tenido sus irresponsabilidades como padre, es responsabilidad de la madre inculcar respeto de los hijos hacia su padre. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar en su desarrollo emocional. Y Dios quiere que nuestros hijos se desarrollen emocionalmente sanos. Entonces los hijos tienen esta necesidad de respetar a sus padres y aún admirarlos. Entonces la madre que siembra crítica hacia su esposo delante de sus hijos va a pagar un precio alto. Por otro lado, el padre que trata a su esposa abusivamente y como sirvienta, está enseñando a sus hijos varones a tener esa misma actitud hacia las mujeres en general. Entonces permite que tus hijos sean enseñados en el respeto. Inculca el respeto hacia las autoridades. Incúlcalo. Si el niño observa que sus padres siempre critican a las autoridades civiles, a sus líderes espirituales, a los maestros o al director de la escuela, entonces ellos van a crecer con una falta de respeto hacia sus mayores. Permite que tus hijos sean corregidos y exhortados por las autoridades espirituales. Conocí hace un tiempo un joven apasionado por las cosas de Dios. Caminaba fielmente con Cristo Jesús. Su pastor estaba desarrollando un trato especial con este joven porque él veía las cosas que este joven tenía que cambiar. En uno de estos momentos, a la madre no le pareció que el pastor lo corrigiera, le mostrara un amor con disciplina, y ella misma le dijo a este joven: vámonos de aquí. Yo no quiero venir a la iglesia, porque el padre, el líder espiritual, estaba corrigiendo al muchacho. Gracias a Dios que este muchacho fue firme y se plantó firme en su iglesia, decidió tomar la disciplina con amor y con gratitud, y hoy en día ese joven es pastor. Padres de familia, si somos padres que no nos gusta respetar a la autoridad, vamos a transmitir esto a nuestros hijos. Me impresiona, pero hoy en día son los padres los que corrigen a los maestros en las escuelas de una manera tan indiferente a la autoridad que ellos representan. Y esto ha ido agravándose vez tras vez con el tiempo.
Y las nuevas generaciones están creciendo con una falta de respeto. Nos deberíamos de preguntar por qué tantos accidentes viales de jóvenes hoy en día. Bueno, porque ya no se respeta el límite de velocidad, la edad para manejar. ¿Por qué? Porque lo han visto en sus hogares, lo han visto en sus padres. Crítica hacia el gobierno, crítica hacia la autoridad, todo el tiempo. Entonces los hijos crecen así. Debemos entender algo, padres de familia. Nuestros hijos es un tesoro y nosotros los vemos como unos angelitos, pero ellos necesitan un trato de parte de Dios. Nuestros hijos también son pecadores, aunque para nuestros ojos sean santos muchas veces, son pecadores y necesitan el trato de Dios, con la autoridad de Dios, ser confrontados. Y la autoridad de Dios se manifiesta a través de la autoridad humana. Entonces hay otro valor que tenemos que enseñar, que es la gratitud. Por favor y gracias deben de ser algunas de las primeras palabras que aprende el niño. Si involucramos a nuestros hijos a una vida de gratitud, probablemente no será un adulto negativo ni renegado. Si ellos ven un fruto de gracias en nosotros hacia las personas, entonces ellos van a entender que la gratitud hacia Dios también se debe de manifestar hacia las personas y en nuestro diario vivir. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Entonces, si nuestros hijos no están viendo una gratitud a Dios, ellos no van a ser agradecidos con la gente. Si nuestros hijos no están viendo una gratitud hacia la gente, cortesía hacia la gente, buenos modales, es difícil que ellos logren una gratitud hacia Dios. Otro valor que debemos de transmitir a nuestras generaciones es la diligencia. Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:5. También el Proverbios 29:15 dice: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces la diligencia es otro valor muy importante y dichosa es la persona que lo aprende desde niño en su hogar. Si el hijo aprende que tiene que recoger sus juguetes, que tiene que llevar la basura a su lugar, si el hijo aprende responsabilidad desde temprana edad, estaremos enseñando diligencia. Un muchacho consentido y mimado es el resultado de darle demasiado a los hijos, de servirle más de lo que es correcto. Y también puede ser resultado de sobreprotegerle de los riesgos normales de la vida. Según Proverbios, este hijo avergonzará a su madre. Yo quiero invitarte a sembrar estos valores en nuestros hijos, a sembrar el siguiente valor en medio de un mundo que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. Y este es el valor de la moralidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. Nuestros hijos viven en un mundo muy diferente al que tú y yo crecimos. Hay presiones sexuales por todo lugar. Y enseña esto este mundo. Si te sientes bien hacerlo, hágalo. No pasa nada, es tu cuerpo. Siempre y cuando seas responsable y cuidadoso, puedes tener relaciones sexuales cuando tú quieras. Ahora, no podemos evitar que nuestros hijos no estén vigilados por nosotros las 24 horas. Van a tener que tomar sus decisiones. Pero escucha con atención. Tú y yo tenemos que educar con la palabra de Dios en esta área a nuestros hijos el tema de la sexualidad. Que sea la palabra de Dios la que eduque a nuestros hijos en nuestros hogares. Que sea la Biblia la que regule su comportamiento. En medio de un mundo que crea sus propias leyes, hay una ley que permanecerá para siempre.
Hay una ley que siempre va a regir y nos va a llevar a la vida y a la vida en abundancia. Y es la ley de Cristo. Y es el propósito de Cristo para la sexualidad del hombre y de la mujer. Y esta ley va a permanecer para siempre. No importa cuánto cambie el mundo, hay una ley sobre todas las leyes. Y esta es la ley del Señor. Que sea la palabra la que reine en tu hogar. Y por último, tú y yo somos llamados a enseñar los caminos de Dios. Los caminos de Dios. De todas las responsabilidades de los padres, la más importante es la de enseñar a los hijos acerca del carácter de Dios. Es esencial que los conceptos correctos acerca de Dios se inculquen a temprana edad. Por ejemplo, muchos conceptos que son dañinos, que duran toda la vida, se aprenden con afirmaciones como esta. Dios no te quiere cuando eres desobediente. Eso es mentira. El amor de Cristo es incondicional. Tan incondicional que quiere redimir al hombre de la desobediencia. Conceptos como si siempre te portas bien, hijo, vas a ir al cielo. No. La verdad es que tenemos que arrepentirnos y acudir a Cristo como nuestro Salvador para heredar vida eterna. Entonces, con tales afirmaciones estamos enseñando un concepto erróneo acerca del carácter de Dios. Entonces, como padres, tenemos una responsabilidad. Y no solamente es llevar el sustento a la casa, no solamente es cuidar del hogar, madre de familia, es enseñarnos en la palabra de Dios. ¿Quieres que tu hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra? Te pregunto esta mañana. Bueno, la clave está en Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 21. Dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces Dios está considerando tan importante enseñar su palabra a los hijos, que Él mandó al pueblo de Israel enseñarla día y noche. Día y noche. Esto nos habla de constantemente. Y aún escribir las enseñanzas en los postes de la casa. Aún poner marcas que les recordaría los mandamientos del Señor. Entonces, el Señor les exhortó repetidas veces que contaran a sus hijos las cosas maravillosas que Él había hecho por ellos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 20 al 25. Dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, y delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahvé nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces Dios estaba dando la instrucción a su pueblo de informar a sus hijos lo bueno que había sido Dios con ellos en el desierto, cuando los sacó de Egipto con mano poderosa. Y este mismo recuento de las obras de Dios llevaría a los hijos del pueblo de Israel a agradecer a Dios y el tener un porqué
los mandamientos de Dios deberían de ser respetados. Como padres somos llamados a contarle a nuestros hijos el por qué amamos al Señor, por qué vamos a la iglesia, por qué esto de seguir a Cristo. Tenemos que recordarles que sin Cristo estábamos esclavos. Muchas veces veo a mis hijos tan pequeños y obviamente no puedo hablar muchas cosas porque ellos no lo entenderían, pero lo único que se me ocurre transmitir a su corazón es esto: si no hubiera sido por Cristo, si no hubiera sido por Cristo, tú no tendrías una familia. Mi esposa fue rescatada, fue adoptada como una hija amada por el Padre, dándole identidad a Dios, dándole un futuro. Yo fui rescatado de los vicios, traído a una identidad como hijo. Yo solo veo a la cara a mis hijos y les digo: ¿por qué esta vida de iglesia? Porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Tú no tendrías familia si no hubiera sido por el Señor. Debemos de transmitir esta pasión a nuestros hijos por Jesús. Decirles que un día fuimos esclavos, pero el Señor nos rescató. Un día el Señor se manifestó a nuestras vidas y Él quiere hacerlo también en la próxima generación. Se dice que el niño promedio habrá hecho 500,000 preguntas para cuando llegue a los 15 años. Esto significa que tenemos 500,000 de oportunidades para explicarles el por qué seguimos a Jesús, el porqué de las cosas. Amados, ni la escuela es la responsable de educar a nuestros hijos, ni la iglesia. Somos nosotros los responsables de transmitir una estafeta a la siguiente generación de amor y pasión por el Señor. ¿Cuánta importancia, yo quiero preguntarte esta mañana, cuánto tiempo le estamos dando a enseñar los caminos de Dios a nuestras generaciones? ¿Cuánto tiempo estamos siendo intencionales en que nuestros hijos sean expuestos a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo perseverantes en ello, diligentes en ello? ¿Estamos acercando a nuestros hijos a la palabra de Dios? ¿Estamos formando en sus corazones hambre por la palabra de Dios? Quiero hacerte esta pregunta también. Tú como padre o tú como madre, ¿tienes el concepto correcto acerca del camino de Dios? Recuerda, no podemos enseñar algo que no vivimos, que no creemos con todo el corazón. Hemos dicho que la responsabilidad más grande de los padres es enseñar a los hijos los caminos de Dios. Entonces, ¿tú estás seguro que conoces lo que has de enseñar? ¿Reconoces que el amor de Dios es grande por ti y que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas y tengas vida eterna? Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿reconoces tú este amor incondicional? ¿Caminas en este camino? ¿Caminas sobre esta verdad? ¿Crees que la única manera de acercarnos a Dios para obtener su salvación y amistad es por medio de reconocer nuestra condición como pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Cristo como nuestro Salvador, tomando la decisión de seguirle fielmente, de obedecer sus enseñanzas para vida eterna? Estos son los caminos de Dios y tenemos que ser adiestrados los padres de familia para transmitirlos a nuestros hijos. Estos son los caminos de Dios. Quiero terminar con esto. Malaquías 4, del 5 al 6. El libro de Malaquías tiene un contenido histórico y profético que es fundamental para entender cómo la revelación de Dios
pasó de los profetas del Antiguo Testamento a la predicación del Hijo de Dios, a la obra de Jesús como Mesías. Y Malaquías 4, versos 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Literalmente así termina el Antiguo Testamento para dar pie a la revelación de Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. Así termina el Antiguo Testamento. Y este versículo es tan contundente, ya que la relación entre padres e hijos es muy importante para Dios. Esto nos revela Malaquías. Es bien importante. Y esta es una gran verdad, que Dios enviará al Espíritu Santo para hacer tornar en los últimos tiempos el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Tiempos en los que más se va a necesitar. Y yo creo que estos son esos tiempos. Dios quiere visitar. Dios quiere transformar tu hogar. Y la obra de Dios visitando el corazón de una persona es trayendo esa restauración con sus padres, es trayendo esa restauración con sus hijos. Entonces esto significa que el producto de la visitación de Dios en los últimos días, estamos en los últimos días, antes del día del Señor, que será grande y terrible, esa visitación provocará la reconciliación en las familias, un avivamiento que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Estas palabras de Malaquías, no sea que venga y hiera la tierra con maldición, continúa diciendo este texto. Entonces quiere decir que si la tierra no responde al propósito de Dios en cuanto a las relaciones entre padres e hijos, el resultado va a ser maldición. Habrá serias consecuencias para aquellas familias donde hay discordia, división, enojo, rechazo, gritería y falta de respeto entre padres e hijos. Habrá grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque han rechazado la visitación del Espíritu Santo, que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Será una maldición consecuente de nuestras malas actitudes, sumado a la poca madurez y sabiduría para tratar conflictos de la familia. Esta maldición será inevitable. Las familias que se resisten a la visitación de Dios. Si Dios no encuentra un espíritu de amor y de comunión entre padres e hijos, la religión no nos va a salvar, ni lo que podamos hacer por salvar al mundo. No, la prioridad de Dios es tu familia. Y por mucho tiempo la misticidad ha querido llegar a la iglesia y hacernos cristianos de templo, muy espirituales, delante de las butacas de las iglesias, delante de los altares de las iglesias. Pero en nuestros hogares es donde Dios quiere empezar. No deberíamos de preguntarnos tanto en estos días cuándo va a abrir la iglesia. Deberíamos de preguntarnos cómo vamos a meter la iglesia a los hogares. No te resistas a la visitación de Dios. Esto está profetizado. Malaquías estaba hablando de la visitación del Espíritu Santo por obra de Cristo. El ministerio de Cristo es esto: que las familias sean reconciliadas. Tal vez tu hijo se fue de casa malgastando su herencia. Espéralo en casa, con fe, con esperanza de que va a volver. Tal vez tu hijo se perdió. Búscalo. También el buen pastor que tenía 100 ovejas
deja las 99 y va tras la que se perdió. El amor se demuestra buscando lo que es valioso hasta encontrarlo, y el amor se demuestra esperando con paciencia su regreso después del trato de Dios para su vida. El amor es intencional y el amor tiene fe y esperanza para esperar. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana juntos? Señor, te damos gracias por nuestros hijos. Entendemos nuestra responsabilidad como padres en esta mañana. Señor, damos gracias porque cada uno de ellos son herencia tuya. Señor, que en el nombre de Jesús venga una gracia sorprendente sobre cada padre de familia para acercarse a ti y de recibir de ti un amor incondicional para transmitirlo a sus generaciones. Padre, en el nombre de Jesús oro para que los sacerdotes de hogar se levanten, padres de familia dispuestos a enseñar la palabra de Dios a sus hijos, intencionales en reflejar el carácter de Cristo y enseñar los valores eternos de la palabra de Dios. Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, madres sean despertadas a la oración, guerreras de oración, que esperan con paciencia en la casa del Padre a que los hijos pródigos vuelvan en sí y vuelvan a casa. Que en el nombre de Cristo Jesús venga esta gracia a cada hogar aquí conectado. Perdonamos a nuestros padres y perdonamos a nuestros hijos. Hijos, perdonen a sus padres. Esto es el evangelio de Jesucristo. Esto es el evangelio de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Después de este mensaje, yo te invito a hacer algunas llamadas a tus hijos. Yo te invito a hacer algunas llamadas tal vez a tus padres, si no los tienes cerca. El amor de Cristo ha llegado y se ha revelado a través de Jesús. Jesús es la evidencia del carácter de Dios, un amor incondicional. No importa que esté pasando un hijo de Dios, el Padre siempre lo va a levantar, el Padre siempre lo va a buscar. No importa si se lleguen a caer nuestros hijos, estaremos ahí para ellos. No importa lo que el mundo quiera sembrar en sus corazones, estaremos ahí para contrarrestar eso. No importa lo que venga, nuestros hijos tienen padres que aman al Señor y les dejamos esta gran herencia: amar al Señor con todo su corazón para que les vaya bien en la vida. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que no han recibido a Cristo en sus corazones. Sientes perdido y alejado de Dios. Quiero decirte que Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Quiero decirte que Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él no vino por justos ni santos, porque no hay ninguno. Solo hay personas que se creen perfectas, pero la realidad es que nadie es perfecto y todos necesitamos el perdón de Dios. Hoy el Señor quiere dártelo. Hoy el Señor quiere darte esta nueva vida que solo es a través de Cristo Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús y dile al Señor: Señor, he pecado contra ti. Reconozco que soy pecador. Quiero la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo. Reconozco tu sacrificio por amor. Recibo tu perdón por fe. Cambia mi vida. Dirige tú mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, porque en esa cruz tú ganaste mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que no es por obras la salvación, sino es por gracia. Las obras son evidencia de nuestra fe. Ten fe en Jesús y Él lavará tu vida de todo pecado y Él hará un nuevo comienzo en ti, si tú estás dispuesto a seguirle y creer en sus enseñanzas con todo tu corazón.
Dios te bendiga. Recuerda que aquí tienes una familia. Iglesia Renueva, estamos para recibirte a ti y a tu familia y juntos caminar esta fe y estar dispuestos a que Dios obra en nuestras vidas y recibir de Él bendición siempre. Dios les bendiga y gracias de nuevo por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias. Bendiciones.